Hoy, nuevo programa de Diego. No nos movimos de la ciudad de Turdera porque cambiamos de escenario a Casa Negra, un lugar hermoso, emblemático del lugar, una casa de principios de siglo, que nos va a dar un encuadre con un invitado muy especial, Matías de Rioja, bienvenido. Muchas gracias Gaby, por la invitación. Un lujazo. Hace rato lo estoy esperando. Nos conocemos. Sé que además de ser psicólogo, docente y universitario y escritor, sos viceversa. Y viceversa. Me gusta el término ese de ser un poco de cada cosa y volver a hacerlo, reiteradas veces. Bueno, nacido en Cipolletti, Río Negro, te viniste para estos pagos. ¿A qué edad? Me vengo a Buenos Aires a los 33. La segunda vez. En orden de la repetición, la primera vez venía a los 24, tuve 2 años y me volví a Cipolletti, y a los 33 retorno ya desde otro lugar. ¿Cómo decidido? Sí, digo, a los 23, 24 me vine más a una cuestión exploratoria. Yo estaba terminando la carrera de psicología, tenía que hacer la tesis, había ahí una historia de amor también. Me vine a Buenos Aires. Buenos Aires era, en ese momento era muy fanático de Cortázar en esos años, y Buenos Aires funcionaba como una especie de París para mí, ¿no? Digamos, soy de interior, los Cipolletti, entonces bueno, yo me a Buenos Aires era como irme a París en busca de la maga. Y, y me vine, tuve 1 año y medio, 2, y me volví a Cipolletti. Me recibí, me puse a trabajar allá en Cipo, empiezo a escribir, empiezo a dar clases en la universidad, publico, escribo un libro de poesías, y bueno, y a partir de ahí se empiezan a dar una serie de poesías que Buenos Aires me empieza como a llamar, a convocar. Hablo con uno de mis mejores amigos que vivía en Buenos Aires, me dice: che, ¿por qué no te venís? Eres músico, hacíamos un espectáculo juntos de música y poesía. Ah, muy bien. Claro. ¿Con este primer libro fue? Mufasa no debió morir, escritos por si acaso. Porque así se llamaba el blog. El blog se llamaba bien. Mufasa no debió morir. Bien, bien. Escritos por si acaso. Y con ese espectáculo que hacíamos con este amigo, bueno, decido venirme a vivir a Buenos Aires a los 33 años. Que fue una sorpresa para toda la familia, porque por lo general uno se va del interior a los 17, 18, no a los 33. Bueno, está muy bien, viniste más armadito. Sí, por él. Calculo que el desapego fue un poco más sencillo. Sí, sí y no. Porque como todo, ¿no? Uno, ya yo tenía mi red de afectos y mi red laboral, mi red social muy estable allá, y muy funcional y muy divertida, muy lúdica. Estaba muy bien, sí. Por eso también en un momento dije, bueno, hay algo más en otro lugar. El primer tiempo costó, porque costó la adaptación a una ciudad como Buenos Aires. Entonces las distancias, los tiempos, ir a un lugar lleva 1 hora, ir a devolverse a un lugar lleva otra hora. Sé que no te agarra ningún conflicto en la calle. No hay siesta, que no existe la siesta. La renuncia a la siesta fue un duelo muy profundo, entre otras cuestiones. Pero después, una vez que me acomodé y que las cosas empezaron a moverse y las puertas empezaron a abrirse, ya me acomodé. Sí, ya llegaste, sí. Esos mecanismos de defensa en aquel momento que uno llega, porque me pasa de tener familia en el interior y cuando vienen se encuentran con, nada, todo cambia, lo sonoro, la seguridad, de tener que estar atento a las alertas. Calculo que fue parte de ese proceso. Sí, sí, el sonido, el ruido, eso fueron las cosas que me acuerdo que más me fastidiaban. Y insisto, esta relación con el tiempo y la distancia que tiene otra organizada. Ya yo no me acostumbraba a saber que tenía que subir 1 hora y media. Yo en 5 minutos estaba en mi trabajo, en 10 estaba al lado de un amigo, tomando una cerveza o tomando un mate, y a las 6 de la tarde decía: che, prendemos un fuego, y se prendía. Eso acá, por las distancias, es difícil. Miedo de fuego, sí. Por la distancia es difícil que pase con esa naturalidad por ahí que la que se da allá. Entonces yo, ese primer tiempo, después, como todo, me acomodé. Compartimos una profesión hermosa, los dos psicólogos, pero te leí mucho también. Y llegué a vos por eso, por la lectura, bueno, en tu caso por la escritura. Y tenés todo un recorrido. Fue Mufasa, de morir primero, después poemario. Sí, Siempre venías en la línea de los poemas. sí, arranco con poesía en el blog. Arranco con poesía llegando, esto ya lo he dicho en otros pasos, casi como un paracaidista. No era un lector de poesía profundo, no vengo del palo de la poesía más orgánica. Sí, había leído a los poetas más clásicos, digamos, algún Borges, algún Bukowski, algún Juan Ross, pero yo venía más del palo de la narrativa, novela y cuento. Pero cuando me pongo a escribir el blog, lo que me empieza a salir fue poesía.
como una forma de decir, porque me parece que la poesía permite ese decir más próximo, más cercano al yo, digamos, menos ficcional, si se quiere, aunque no quiere decir que no haya poesía ficcional. Y eso empezó a salir, empecé a escribir poesía, empecé a publicar poesía, y bueno, después llegó el resto. Bien, a mí siempre me presenta como esa curiosidad porque estamos hablando de lenguaje, que tenés algo muy lindo escrito de lenguaje, que ahora lo vamos a leer, pero también aparece el otro que tiene que ver con que nosotros trabajamos constantemente con esto de la atención flotante, el discurso, la palabra, y esta cosa entre la sensibilidad y la literalidad, y hay algo en tu poesía particularmente que se destaca y se nota muchísimo, que es esa sencillez entre el juego entre la metáfora sencilla, digamos, ¿no? Que se puede decir mucho con poco, que a mí realmente me atrae, me gusta muchísimo. Y en ese recorrido después, no sé si ese es el proceso, porque después fue la pausa del mundo. En el medio hay otro que se llama Tal vez esperabas otra cosa, Ajá. que lo publico de manera independiente ya estando en Buenos Aires. Y después llega La pausa del mundo, que un poco es la síntesis de esos dos primeros libros, más algunos inéditos que escribí en pandemia. Después llega Después del viento, otro poemario, y después llega la novela Se espantan los peces. Bien. Se fue muy contigo. Después del viento, poesía subversiva, que cuando lo leí me encantó. Es algo que ya viene nombrado así, fue algo que se ocurrió, ¿cómo? En realidad, la poesía subversiva es la colección de Sudestada de poesía que ya venía de él, es la colección de Sudestada. Yo tuve el honor y el placer de que me haya convocado y permitido participar de esa colección, que ya me precedía, digamos, con Juan Solá, con Nina Ferrari, con Nati Belical, con todos esos monstruos que están ahí, y en un momento se me da la posibilidad de publicar con ellos, pero la colección me antecede, digamos. Nina Ferrari escribió un libro, lo voy a leer rápidamente, pero porque me parece que presenta eso, lo que hace es, lo pone como en un lugar. Ella es Nina, perfecto. Dice, este libro, situado en una trinchera poética, propone una celebración de lo simple en reconocimiento de lo cotidiano como territorio sagrado. Y no le dice de cualquier manera. Elige a conciencia decirlo en el idioma de la gente, con palabras que buscan comunicar, echar luz, sin caer en la tentación snob de oscurecer las aguas para que parezcan más profundas. Estos poemas nos susurran al oído, nos sacuden los raspones y nos miran a los ojos. Están protagonizados por comunes, los de abajo, los vecinos, los amigos, la prole, que le pone el cuerpo al movimiento de la vida. El autor sabe reconocer lo único que realmente vale. Es lo que nos estructura, los vínculos. Nos advierte, como dijera Mancasiari, que tu viejo es un buen tipo y esto es mucho más difícil que escribir libros. El viento, como el amor, es una fuerza invisible que nos mueve. Al final, lo que perdura es la suma de todos esos pequeños instantes. En definitiva, somos como nos vinculamos. El resto es cartón pintado. Muy sencillo, describe perfectamente el libro. Cuando advierte esta cuestión de el viejo es un buen tipo, yo siento muy representado por esto también, también es muy difícil porque esto hace que uno genere de alguna manera algunas cuestiones en relación a la sensibilidad, a la función paterna, al lugar donde el otro ubica esto, el sentir que a veces quizás nos sentimos como indefensos en algunas cuestiones y que hay que laburar para generar algún mecanismo de protección, para poder decir que no, para bancarse la mirada del otro, bancarse el ser juzgado, ¿no? Y esto sucede, no solamente es una cuestión de aquella época, sino que tiene que ver con esto del orgullo a veces de haber tenido un viejo como y la suerte de haber tenido un viejo de los buenos. Lo nombrás a tu viejo bastante, calculo que hizo, bueno, ese es un atravesamiento imperdible, igual que la madre. Después del viento aparece una novela que calculo que habrá sido algo, me dijiste que trabajabas en el tema de las narrativas y calculo que la novela aparece como a lo mejor un proceso, ¿cómo lo dirijo? ¿Algo positivo? Sí, no, fue una búsqueda, siempre me gusta decir que la poesía me encontró y a la novela la fui a buscar. Digamos, la poesía me encontró y la novela la fui a buscar. Yo, de toda novela que vi, escribí una novela o novelas más de una y ahí empecé a trabajar en una idea de una novela que pues quedó por ahí olvidada y apareció otra idea, otra novela, y ahí cuando ya vi que ahí había algo
que empezaba a narrarse. Bueno, empecé a trabajar con Luis May, la novela, con sus talleres. Es verdad que Luis es un maestro. No solo es un gran tipo, sino que es un gran maestro. Yo lo jodo, digo que es nuestro Bielsa, digo, pues es un tipo muy exigente, que sabe mucho, es muy rígido, pero que te hace hacer cosas que por ahí uno no sabía que tenía, ¿no? Digamos, yo pensé que jugaba bien de 5 y él de pronto te manda de 4 y decís, mira, vos tenés de 4, te voy a descender por derecha, o así, claro. Pero bueno, ahí empecé a trabajar con Liz Atan López y bueno, por suerte, la novela ya tiene su recorrido. Ya que lo nombramos a Luis, Sí. yo me zambullí un poquito en La Bruja de Carupaz. Sé que me queda pendiente Curaguichero y que beben los que no leen como yo, de una cosa que es un último libro. Genio, fui leyendo y averiguando algunas cuestiones y publicó algo de un epígrafe de Salinger, que dice: conocemos el sonido de dos palmas cuando chocan, pero ¿cuál es el sonido de una sola palma? Y hoy que el programa un poco va ahí tomando como una sinergia donde se necesita una segunda palma en general, ¿no? Ya sea en un libro, en el receptor, pero también a nivel comunitario, a nivel social. O sea, realmente se necesita la otra palma para hacer un poco de ruido. Y bueno, lo leí de Luis, que lo desprende de una nota y me pareció una Sí, ese, bueno, Luis le encanta Salinger y esa frase de Salinger me parece que sintetizo también, si querés, hasta la época, no digamos nada, donde parece que la ausencia de la otra palma que es casi una virtud, como buscar la propia palma, ¿no? Pero irse a sí mismo. Y me parece que la literatura, como cualquier arte, pero la vida en comunidad implica la necesidad de otra palma, ¿no? Para que haya ruido, para que haya palabra, para que haya comunidad. Bueno, me parece que nos estamos aplaudiendo muchos entre nosotros. entre nosotros, sí, tal cual. Después aparece la novela, aparece un poco el recorrido. Yo la novela tuve el privilegio, dos cosas me pasaron. Con Después del viento lo leí en un vuelo y también leí un comentario tuyo que decías que, no sé qué libro estabas recomendando, que decías, es un vuelo dentro de otro vuelo. ¿Sabes? A mí me pasó con Después del viento. Y con la novela lo que me pasó es que Se espantan los peces, empecé también a leerlo y lo terminamos leyendo con Juli, con mi compañera, que lo empezamos a leer en voz alta entre los dos y nos metimos en una historia. Y de hecho, cuando nos pusimos desparejos, cada uno leyó su parte, como casi mirando una serie, digamos, ¿no? Como, bueno, esperábame que me adelanté un poco. Y ahí empezaban a surgir un montón de personajes. La amistad ocupa un lugar importantísimo. Trabajamos nuestro trabajo en particular, que habla de esto del sufrimiento del otro. Vos has tenido un recorrido hospitalario, estuviste en el Garraham. El trabajar cotidianamente con el malestar. Yo también trabajo en sistema público de salud y genera un montón de cosas, ¿no? Genera primero a veces tristeza, otras veces ganas de levantar, de poner energía. Es un poco según cómo uno lo puede encarar. Lo que tiene de positivo es que muchas veces se trabaja, que vos también nombrás, compañeros de laburo, que nuestro trabajo es como bastante solitario en el consultorio. Y a lo mejor trabajando en el hospital o en lo que arma, tenés un equipo, te podés reír un poco, podés contar, no sé, alguna historia, ir a comer algo. Todo eso aparece en el libro. Nombrás algunas cuestiones como esto de salir con un buzo atado, porque la chica que le gustaba el personaje a Simón, le gustaban los Guns. Y aparecen otro tipo de personajes generales, cotidianos, como por ejemplo el Turco García. Que es lo que me pasó particularmente con el Turco García, es que cuando empezamos a armar un poco el programa, uno de los que vimos era el de él. Entonces yo ya no podía sacarme de la cabeza el programa del Turco García. Cómo se nombraba acá y cómo el Turco fue en su evolución, qué sé yo, armando todo ese circo. Era como Aladín entrando al palacio, ¿no? Bombo, guitarra. Así que bueno, en ese sentido, creo que puntualmente la amistad como qué trajiste el libro. A ver, la la novela, como todo trabajo literario, y fue bastante autónomo, digamos. Me gustaría decir que yo direccioné la novela y que empecé con una planificación y empecé en la A y terminé en la Z. No, la novela fue mutando, fue teniendo su propia metamorfosis, porque inicialmente la novela trataba sobre un psicólogo en hospitales públicos. Y un poco desmitificando aquella escena o el lugar del supuesto saber en lo que nos ponen a los psicólogos en la clínica más tradicional. Entonces me interesaba mostrar todo ese otro laburo que se hace desde la psicología
en espacios más comunitarios. Esa fue la primera apuesta. De ahí, de hecho, uno de los capítulos finales de la novela, Prender fuego a los manuales, era el principio de la novela. Yo empecé con ese texto, que le salió de una visita en el Garnham. Me senté en un café y escribí ese capítulo. Pero después, bueno, Simón empezó a cobrar vida y Simón, por suerte, se despegó del autor, digamos, el narrador se despegó del autor, como debe ser. Y entonces ahí aparecieron otras peripecias de Simón y ahí apareció la amistad. Y el lugar de la amistad en la historia de Simón. Pero insisto, no fue una búsqueda voluntaria de la escritura, sino que se fue dando el mismo proceso creativo. Y esta idea de que la novela es una novela sobre la amistad no era una idea que yo tenía prefijada, y ni siquiera cuando terminé la novela me di cuenta que era una novela sobre la amistad. Eso me lo dice la editora de Hojas de Paula, me dice, che, esta es una novela sobre la amistad. Y para mí era una novela sobre el duelo, sobre el desarraigo, sobre un montón de rap, menos de... Y bueno, De hecho, casi emocionalmente lo transmitiste de manera diferente a lo que te había pasado cuando lo escribías. claro, digo, porque en realidad Simón empezó a contar todo eso. Obviamente yo le presté a Simón mi voz y hay cuestiones biográficas ficcionadas ahí. Y Lol Turco García es un guiño, primero porque soy de Racing, segundo porque es famoso gol de Turco García donde se bajan los pantalones. Bueno, justo el editor de su estado bueno, mis editores son independientes y saben bien de lo que hablo. Ya. Y eso se me ocurrió en un momento cuando estaba escribiendo que podía ser una buena peripecia para ese grupo de amigos. Mostrar el culo cuando se mandaban alguna cagada. Y eso fue, pero fui tomando de mi biografía cuestiones que me servían para la ficción, y después la ficción se fue para donde fue. Claro, digo, eso se volvió más autárquica, digamos, que lo que el autor se proponía, ¿no? Sí, igual se mostrar el culo es una cosa como solo para ti me han preparado, me han dicho a un grupo de vacaciones que estás rap. Porque hay una cosa adolescente ahí, eso era juego, hay como un juego de... Hay una recuperación de esa cosa adolescente, del cuerpo, y esa cosa, ¿viste?, de ponerse en bola, y esa cosa que es muy adolescente, muy de esa, muy del cuerpo. Y digo, bueno, también apareció en la biografía de Simón. Perfecto. Bueno, se nombran estos amigos, la relación con ellos. Yo había traído algo en relación a un recorte que había de Nietzsche, de Así habla Zaratustra, que hay un capítulo puntualmente que habla sobre la amistad, y que yo creo que a lo largo del tiempo se genera un montón de movimientos en los vínculos, en las relaciones y transformaciones, por supuesto, no solamente en uno, sino también en las relaciones. Y acá habla de esto del lugar del amigo como no como un par, sino como un tercero, ¿no? Lo nombra como ese corcho que nos permite separarnos entre el yo y el comentario propio. Creo que lo de eso Chinaski también en algún momento, después lo escuché en Natay. Y me pareció buenísimo esto de que el amigo te permite que uno pueda salirse de uno, ¿no? Y poderse ver desde algún otro lugar y hacer un balance general de la situación. Casi que se hace como un acto reflejo, ¿no? Claro, esto de la necesidad a veces de podés hacer terapia, podés hablar en general, en pareja, y digo, pero hay un lugar que tiene la amistad en particular que te permite como destaparte quizás, ¿no? Después el problema es cuando uno quedó demasiado con el culo al aire. Claro. Eso subimos el pantalón, claro, hay que subir un poco en el pantalón, pero me gustó ese concepto de terceridad en un lugar de una amistad. Sí, que de hecho, digo, más allá de la novela, yo hay un texto de Por el viento, que se llama Los Amigos, que es un poco el texto que creo que me trae de su estada, digamos, que un poco trabaja sobre esa misma idea. Digo, pues, sin yo conocer la frase bien, no conocía la frase de Nietzsche, que empezó a circular después. Yo sí entendía la idea de la amistad como un acontecimiento que nos saca de la propia quietud, nos permite un ejercicio de alteridad que aparte muchas veces es fundante de la propia subjetividad, de la propia historia, digamos, ¿no? Digamos, estamos marcados por esas experiencias comunes con amigos, sí, y creo que incluso de nuestro oficio, digo, de la psicología, del psicoanálisis, si bien en la adolescencia se habla del grupo de pares, me parece que a veces hasta se relativiza ese grupo de pares, donde esos pares muchas veces cumplen funciones casi de ese corcho, pero que no solo nos salvan de nosotros mismos, sino que nos salvan del contexto, que a veces se puede ser muy
complejo y el amigo está ahí a los 15 años para ir a tomar una cerveza o para ir a contarle el drama o para tirarse en el piso, en el césped a mirar el cielo y preguntarte si Dios existe o no existe. Digo, ahí está ese otro, ese tercero que sin darnos cuenta nos funda. Estoy de acuerdo. Y tomo algo de esto, de ese tercero conocido, que tiene una historia, un recorrido, hay una elección, se comparten anécdotas, historias, de una partecita, a veces nombrar una parte de un poema, no sé bien literariamente capaz que es tomar, pero cuando hablas en un lugar, en un punto sobre esto de el otro desconocido como una amenaza, ¿no? Que esto hace también que la situación se desbalancee, porque si el otro, que nos van criando un poco así, el otro hay que tener cuidado, en lugar de que el otro sea una oportunidad. Esto de tener amigos muchas veces hizo que uno se aloje en ese lugar seguro, y hacía un poco más difícil que el otro no sea una amenaza, simplemente por ser desconocida. Hoy vemos, por la situación en la que estamos y por los movimientos que estamos viviendo en general, por la agresión, por la violencia, que parece ser como que esa tendencia al desconocimiento se empieza como a esparcir, ¿no? Es esa palma de la que hablábamos antes, que no está cuando se tira para que suene. Y hay mucho laburo por hacer. Me parece que los libros son parte de la transmisión revolucionaria, crítica, que abren un poco la línea de pensamiento, incluso de replantearse algunas cuestiones con la propia subjetividad. Somos historias, no diagnósticos. Esto se transformó en algo no solamente gráfico, porque lo empecé a ver en un montón de lugares, sino que coincido perfectamente. Yo lo tengo en mi consultorio, en la salita de trabajo está anotado en un pizarrón. Esto surge ¿cómo? Surge como una síntesis de un montón de ideas que uno viene trabajando y viene elaborando y que viene de otros, digamos, porque digo, esas ideas que yo sinteticé en esa frase y que como vos decís, me pasa que por ahí entro a lugares y la veo de colegas, se me da hasta un poquito de vergüenza ver que está esa frase que empezó a circular mucho, pero es una síntesis de una idea que tiene que ver con años de trabajo y con pelear un poco contra estos discursos más psicopatologicistas o más, ¿no?, de la lógica más diagnosticadora y entender esos fuegos de los que hablaba Galeano. Digo que hay unas historias atrás y que nosotros que trabajamos con el sufrimiento y muchas veces yo trabajé mucho tiempo con chicos en contextos judiciales, ¿no?, que están con causas penales, que están. Y cuando vos conocés las historias del pibe chorro, digamos, y te quedas con la historia y te das cuenta que no es un pibe chorro, que es Juan, es Pedro, es Damián, digo, y entonces a partir de trabajar con esa historia, de hecho la nueva novela un poco va por ese lado, trabaja sobre esa vía, dije, claro, yo cuando empecé a laburar lo que me llegaban eran los oficios y eran los diagnósticos del psiquiatra, la evaluación psiquiátrica, que el 97, el 98% de las evaluaciones psiquiátricas decían trastorno límite de la personalidad o trastorno antisocial de la personalidad. Y yo después pedía y decía, claro, eran copiar y pegar, casi todos los pibes tenían la misma batería de test, el mismo diagnóstico, pero cuando yo los escuchaba eran todos distintos. O sea, el diagnóstico era el mismo y las historias eran todas distintas. A partir de esa misma propio andamiaje, digamos, y después de las lecturas de otros maestros como Vicente Citolema, Carlos Esclía, Nadia Heredia, Mabel Piña, gente que tuve la fortuna de cruzarme, es que aparece esa frase que acontece en el contexto de un poema y empezó a rebotar, como pasa en estas cosas mágicas, ¿no? Yo hice esta frase de escribir, tiro una botella al mar y la gente relige esa frase y la frase circula, pero es una síntesis de una idea por ahí un poco más compleja, pero que tiene que ver con eso. Empecemos a escuchar un poco el rostro que está atrás de ese diagnóstico, porque vamos a ver que ese sufrimiento es bastante más común y más cercano de lo que nosotros creemos. Sí, estoy de acuerdo. Yo iba a hablar de esto de la nueva ley de salud mental que quedó totalmente detenida en un lugar muy arrumbado, paralizado, donde hay un montón de cuestiones que van sucediendo. Interdisciplinariamente me parece que hay, esto que hablamos del diagnóstico también hoy, no sé si es que nosotros los psicólogos también fuimos empujando y ocupando un lugar diferente, que está la hegemonía médica, por decirlo de otra manera, se fue como elastizando a querer o a buscar trabajar todo en conjunto.
o por lo menos yo me fui encontrando, lo se va encontrando con de todo, pero de repente puedo trabajar con, no sé, un psiquiatra infanto-juvenil que que esté leyendo a Lacan y que quiera escuchar cómo poder laburar, o que tenga ganas de hacer un grupo con adolescentes. A mí eso me parece muy florido, fértil, ¿no? Que a lo mejor son generaciones más nuevas, menos ortodoxas, pero con los abordajes no tan clínicos. Eh, es muy difícil el diagnóstico, es muy difícil trabajar con el diagnóstico. Eh, y más cuando vienen como con... Sí, que voy a hacer una pelea de digresión, digo, no estoy en contra del diagnóstico, digo, está claro que el diagnóstico muchas veces alivia y nos es un punto de partida para entender y para trabajar, incluso a veces alivia al paciente. Lo que digo es cuando se reduce la subjetividad a un diagnóstico, ¿no? Como que el diagnóstico se reduce el sujeto a eso, y es el diagnóstico como cualquier adjetivo, reducir al otro un adjetivo es perder toda la simplicidad, no engrarlo justamente exactamente, es como decir, perdón la expresión, pero es como cuando el adjetivo peyorativo es el negro, es el chorro, es la puta, es el falopero, buscar el adjetivo que quiera, ¿no? Es el trolo, digamos, esa reducción del otro, que aparte ya tiene una carga peyorativa, ese adjetivo, es dejar afuera todo lo otro que ese otro es. Digo, y un poco, bueno, a partir de ahí, esa frase que está dentro de un texto, de un poemita un poquito menor, Bien. pero no mucho más, digamos. Sí, pero bueno, se reduce a una frase, como decíamos antes, con pocas palabras y con y con un gran significante. Iba a volver a tus inicios, pero porque me quedó por hablar lo del lenguaje, que me parece como muy interesante, pero vos arrancás, porque digo, bueno, como uno arranca desde estudiar psicología y esto se guarda, una cosa es escribir artículos, hacer una supervisión clínica y estudiar particularmente algo eventual, y otra cosa es el lugar que la palabra propone. Y bueno, leí que empezás en realidad la psicología entra por la escritura, ya desde un primer momento. Entra por la literatura, sí. Sí, digamos, aprender a los 17 años, digamos, saber lo que uno quiere me parece a veces de una violencia extrema, ¿no? Después pedirle a un pibe de una piba de 17 años que tenga claro qué desea. Sí, a mí me encantaba leer. Lo que tenía claro que me gustaba por el fútbol, que me gustaba ver a Racing, que me gustaba juntarme con mis amigos y que me gustaba leer. Digo, entre las cosas que más me gustaban eran esas. Entonces digo, empiezo a leer, leo mucho desde muy chico, y en un momento me topo con, bueno, empecé a leer, no sé, Stephen King, porque un amigo me había prestado Stephen King, después, no sé, uno me recomienda a Hermann Hesse, leo Demian, leo Siddhartha, Hesse me lleva a Dostoyevsky, bueno, y de Dostoyevsky leo Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, y leo que Dostoyevsky era el padre de la literatura psicológica del siglo XIX, entonces el padre de la literatura psicológica. Dije, ¿te gusta psicología? Digo, ¿qué de crimen y castigo? A psicología. Digo, que podría haber sido que la pregunta es ¿por qué no letras? Y la verdad que es una pregunta que en ese momento no me pude hacer. No me apareció letras. Digo, y puedo hacer y pensar, ¿y por qué no me apareció letras? Lo charlábamos fuera de cámara. Digo, no sé por qué no me apareció letras. Me apareció psicología. Averigüé, en ese momento la universidad no estaba, la pública, me anoté en una privada, después me apareció la pública. Pero yo entré a la psicología por Dostoyevsky, no entré por fuera. Entré por la literatura. Después eso se volvió. Después pasé por la psicología y también volviendo a la literatura, pero todo eso fue desde la docta ignorancia, ¿no? Desde la ignorancia más completa que me llevó a ese igual. Pero bueno, digo, en ese sentido me parece como que esa ignorancia, aceptar un poco ese lugar de desconocimiento, de falta, incluso casi uno desconocerse, poder perderse en ese mapa y que te va llevando para distintos lugares. Y hay un momento que uno confía en que hay algo que está pasando, que después quizás la idea era poder hablar en una mesa, porque después de esto hay fuego, viene el vino, vamos, pasamos el cafecito al agua y vamos ascendiendo, pero ahí me parece que también parte del debate del que vamos a charlar es esto del principio de placer y principio de realidad, y que muchas veces el principio de realidad medio como que censura y choca contra el principio de placer, y que a veces uno no se deja llevar justamente por estas cuestiones que se van generando internamente,
y que se nos hace muy difícil leer simplemente porque nos parece que no está bien o que no está en la línea productiva o que no estamos rindiendo. Y lleva un tiempo larguísimo poderse darse cuenta de que hay algo en orden de la elección, el deseo y la falta que circula y que hay algo del inconsciente que insiste. Y eso es parte de lo que se labura en la terapia. Y bueno, agradezco estar laburándola en este momento. ¿Querés leer vos? Que me encantaría que la del lenguaje, porque hablamos de significado, significante, es muy cortito y a mí me vuelve loco. Dice, la voz necesita una lengua, la lengua un lenguaje. Al lenguaje le basta con la mirada. Una hermosura. No. Bueno, ahí en esa mirada estamos. Podemos dejar la Casa Negra, que me parece que es un lugar que nos hizo de encuadre hoy y durante bastante tiempo. Teníamos una biblioteca acá atrás que está bastante colorida y me parece que simbólicamente podríamos dejar un libro en la biblioteca. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Está ahí? Claro que sí, Bueno. claro que sí. Vamos a dejar una se espanta a los peces. Vamos a dejar una vez en Casa Negra. Ojalá alguien tenga la fortuna de estar tomándose un cafecito y encontrar semejante joyita. Bueno, y si no, que se tome café o se tome un vino y va a estar bien igual. Perfecto. No vamos a brindar con agua, Bien. así que vamos a brindar en un rato. Bien. Agradezco tu presencia, para mí la verdad es un lujazo. En el inicio del programa hablé de esto, dije me voy a dar algunos lujos de invitar a gente que siempre quise conocer. Y bueno, vos sos una de ellos, así que Gracias, Gaby. muchas Placer gracias. para mí, así que me encanta la propuesta, me parece que es maravilloso todo lo que está concluyendo acá, lo que armaste y lo que está sucediendo, ya de conocer este lugar, que no sabía de su existencia en Turdera, y los amigos que vienen después, y lo que va a suceder en un rato, así que el agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias y en un ratito seguimos con Fueguito Vino y más podcast para el oído. Perdón.